llamado para gozarnos, para bendecirte y para recibir de ti todo lo bueno, toda la palabra que tienes para transformar nuestra vida. Hoy tus hijos nos reunimos para bendecirte, para honrarte, para decirte que te amamos. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por la redención, gracias por la salvación, gracias por la sanidad y todo lo que provees en esa salvación tan grande que nos has regalado. Hoy, Señor, tus hijos aquí te adoramos, te bendecimos, te elevamos tu nombre, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, toda rodilla se doblará delante de ti, toda lengua confesará que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Por eso exaltamos tu nombre en esta preciosa noche. Tu nombre exaltamos, dile. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos. Aplauso, papá. Se merece toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Gloria al nombre de Jesús. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Estamos contentos con lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Amén. Qué bueno es estar en las manos del Señor. Ahí estamos seguros, ahí estamos completos, ahí somos transformados. Y no somos lo que éramos ayer, pero tampoco somos lo que vamos a hacer mañana. Amén. Pablo dice, una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás, pero extendiéndome a lo que queda por delante. Amén. O sea, no hay conformidad, no hay que bueno que ya pasó. No, hay algo más. Diga conmigo, hay algo más en el Señor. Estamos ministrando sobre orando eficazmente. Podemos estar toda la vida en este aprendizaje, ¿verdad que sí? Necesitamos nosotros como hijos de Dios alinearnos con su palabra, alinearnos con su propósito, alinearnos con su asignación aquí en la tierra. Y muchos de nosotros que venimos de la vieja escuela nos han enseñado muchas cosas que en aquel tiempo eran buenas, pero ahora vemos que hay algo mejor. Diga conmigo, hay algo mejor. Una de esas cosas que aprendimos, que la gracia es inmerecida. ¿Cuántos han escuchado eso y lo repetimos? Amén. Diga conmigo, la gracia no es inmerecida. La gracia la merecemos. Amén. Si no entiende por qué, pues piense y ore al Señor. ¿Por qué merecemos la gracia del Señor? Muchos nos decían, no, que somos el gusano de Jacob, somos trapos de inmundicia, todo eso. Cuando Cristo nos redimió de toda maldición. Diga conmigo, Cristo me redimió de toda maldición. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? ¿Ah? ¿Qué es redimir? Es soltar. Diga conmigo, es soltar. Cristo nos liberó. Diga conmigo, Cristo me liberó. Cristo me liberó. Redención es, además de liberar, del Señor soltarnos y romper nuestras cadenas que nos ataban, también podemos decir que el Señor adquirió o recuperó por nosotros lo que habíamos perdido. Amén. Amén. O sea, ¿la gracia es merecida o es inmerecida? Es merecida porque nos lavó con su sangre. A través de Cristo merecemos esa gracia. Amén. Amén. La merecemos por su amor, por su misericordia. Esto es bien importante saber lo que es redención, porque si yo no sé que soy redimido, entonces voy a orar con una oración
de una persona que no es redimida? Si yo no sé que Jesús recuperó para mí, entonces ¿qué voy a orar? Vamos a orar oraciones que ya tenemos todo, y entonces empezamos a orar cosas que ya nos han sido dadas. Entonces el Señor dice, pero ven acá, pero si ya te lo di, estás pidiendo algo que ya lo tienes. El Señor dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Amén. Jesús lo que hizo fue transfirió, diga conmigo, transfirió su autoridad a nosotros los que creemos en Jesucristo. Esto no es para todo el mundo, es para el que cree. Busque por favor a Juan, el libro de Juan, capítulo 3 y verso 1. Jesús y Nicodemo. Vamos a hablar de redención en esta preciosa noche, porque es un fundamento clave para la oración, conocer qué es la redención. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cómo vino? De noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo interesante. Aquí Nicodemo va en un tema, y Jesús, como usted no nota ahí, como que ese tema no va con lo anterior. Amén. ¿Sí o no? Ajá. O sea, nosotros a veces queremos que nos contesten un tema, y Dios quiere, no, es que necesito que tú veas lo que necesito decirte. Vuelvo y repito. Él viene de noche: Rabí, yo sé que Dios está contigo, porque entonces Jesús, mira cómo dice: de cierto os digo. ¿Qué dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Y ahora dice: el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. O sea, hay gente que ve el reino de Dios y hay gente que entra en el reino de Dios. Amén. ¿En qué posición está usted? ¿De los que ven o de los que están en el reino de Dios? Amén. Y somos de los que hemos entrado en el reino del Señor. Amén. Hemos entrado en el reino del Señor. Amén. Amén. El que no naciere de agua y de espíritu. O sea, hemos entrado porque hemos nacido ¿de qué? Del agua y del espíritu. Juan, cuando Jesús viene a bautizarse, ¿qué pasó? Juan le dice: pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla la escritura. ¿Por qué? Porque tú me bautizarás con agua, pero yo los bautizaré ¿qué? En el Espíritu. Ahora, cuando nosotros hemos sido bautizados en las aguas, ¿cuándo fueron bautizados en las aguas? Amén. Todos. Si no, el 7 lo bautizamos, nos sumergimos allí en la piscina. Pero en Jesús, cuando nosotros aceptamos que Jesús nos aceptó, ahí entonces hemos nacido del Espíritu. ¿Por qué hago ese parafraseo? Porque un hombre no tiene la capacidad de aceptar algo tan grande como Jesús.
La Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Quien nos aceptó, quien nos redimió, quien dio su vida por nosotros fue Él. Nosotros merecemos esa gracia porque Él de su propia voluntad nos hizo renacer, dice la palabra. Amén. Amén. Y esto es don de Dios. Esto es que regalo de Dios. De cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Estoy en Juan 3 y voy por el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles porque te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es interesante que la Biblia dice que era un fariseo, que era un maestro. ¿Ah? Mira Jesús cómo sigue esta conversación con este fariseo que vino de noche, porque aparentemente no quería que nadie lo viera, ¿verdad que sí? Respondió Jesús y le dijo, ahí lo dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿qué rayos? Si eres maestro, ¿qué estás enseñando? Si no sabes lo principal. De cierto os digo, le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces Jesús ha repetido de cierto os digo? Vamos 3. ¿Verdad que sí? Es bien importante detenernos cuando Jesús dice de cierto, está que enfatizando, está diciendo, está trayendo nuestra atención para que le prestemos algo más de profundidad a lo que Él está diciendo. De cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo repito. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Me encanta Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? Cuando Jesús fue levantado como Moisés levantó la serpiente. ¿Cuándo? Cuando fue crucificado. Moisés levantaba la serpiente y todo el pueblo que tenía. Vamos, lean Biblia. El pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Cuando miraban a la serpiente se sentían seguros. Era señal de que había victoria, de que habían vencido. Y Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea levantado. La Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Allí en aquel monte del Getsemaní, allí todo el mundo tuvo que mirar al Señor. Para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Gloria a Dios. Una parte de Jesús dice, es que para lo que es imposible para el hombre, para mí es posible. Pero no da dos pasos más cuando dice, pero para el que cree, todo le es posible. Amén. Así que merecemos esa gracia, ese regalo de redención. ¿Por qué? Por creer. Por creer. Por eso Jesús transfirió esa autoridad. Dice, porque mayores cosas harán en mi nombre. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Dice para el 15, para que todo aquel, ¿para quién? Para que todo aquel, ¿para quién es? Para todo el mundo. Vamos a ver ahora, para que todo, estamos hablando de la redención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 lo repite, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Al mundo. Primero dice para todo aquel que en Él cree. Ahora dice de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Para qué? Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Eso es redención. Ahí el Señor nos redimió. Dios nos redimió a través de su Hijo, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Amén, gloria a Dios. Por eso yo le he dicho muchas veces, el mundo está ¿qué? Perdonado. Él dio su vida ¿para quién? Para que nadie se pierda. Porque no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. El mundo es salvo cuando cree en Él. Amén. Ahí lo voy a explicar. Me estoy adelantando y la misma palabra lo dice. Dice, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús no lo condena. Se condenan ellos mismos. ¿Por qué? Por no creer. Ellos están perdonados, están redimidos. ¿Cuál es tu trabajo y el mío? Hacerles saber a ellos que ellos han sido perdonados. No tienen que vivir condenados en esta vida. Ellos pueden creer que Jesús, aleluya, llevó todos sus pecados y pueden entrar como nosotros confiadamente ante el trono de su gracia. Dale un fuerte aplauso al Señor. El que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué están condenados? Porque no han creído en ¿quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así lo que nosotros tenemos que transmitir no son mis dones, no es lo que yo hago, sí, porque a la gente le gusta el protagonismo. Lo que tenemos que darle a conocer a la gente es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que le puede libertar. Amén. Amén. Asegúrese, hermano, que lo que estemos promoviendo no sea una iglesia, no sea un pastor, no sea un ministerio. Que lo que estemos promoviendo sea el nombre. Porque lo que salva a la gente es que crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. 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 Y esta es la condenación, el 19. Que la luz vino al mundo,
Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Así que a veces, o muchas veces, cuando vamos a ambientes donde las tinieblas son, ¿verdad? Están revueltas o son numerosas. Cuando tú llegas allí, no creas que te van a tirar la alfombra roja porque llegó un cristiano. Amén. Al contrario, trae incomodidad. En este caso dice, no vienen a la luz, pero en este caso nosotros cuando vamos allí, y ahí que se forma esa opresión. ¿Ha estado ustedes en ambientes así hostiles cuando llegan y dicen, aquí como que yo llegué y le rompí el party a esta gente? ¿Por qué? Porque ellos no vienen a la luz para que su obra no sea reprendida. Por eso hay mucha gente que no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar o no saben cómo hacerlo. Y por eso hay gente que dice, cuando yo cambie algunas cosas, yo voy a la iglesia. Ay, bendito. Eso no pasa. Y nadie puede cambiar No va a cambiar. con fuerza humana. Amén. Amén. Todos podemos dominar nuestra concupiscencia cuando el Espíritu de Dios Amén. gobierna nuestra vida. La fuerza del Señor. Y para eso necesitamos que recibir palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y ahí entonces podemos ser transformados cuando rendimos nuestra vida al Señor. Cuando decimos yo me arrepiento. Eso es una mala palabra para la gente que le gusta hacer. Yo me arrepiento. Y cuando una vida se arrepiente y entrega su corazón al Señor, entonces empieza esa transformación, porque automáticamente el Espíritu Santo viene a morar y los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, y entonces con amor y misericordia Él va a empezar a sacar toda esa basura de mí y meter toda la vida de Él en mí. Gloria al nombre de Jesús. Eso es redención, vaciarme de mí y llenarme de la presencia del Señor, adquiriendo todo lo que Él ya obtuvo en la cruz del Calvario, y no tan solo saberlo, sino vivirlo en mi vida. Amén. Amén. Porque hay mucha gente que ve el reino, como Nicodemo. Él veía que Jesús hacía muchas señales, y por eso Jesús le confronta. O sea, hay mucha gente todavía están sentados viendo el reino, pero no han entrado en el reino, porque es un compromiso mayor. ¿Sí o no? Amén. Ay, Jesús. Ay, y este es un tiempo que Dios ha diseñado para nuestra vida, para que no tan solo veamos las señales, sino que seamos parte de esas señales, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. No se olvide que es en el nombre de Jesús que pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Veremos la familia transformada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que ese es el vínculo que hay entre la redención y la oración. Amén. No podemos olvidarnos que nos fue dado. Aquellos que creen y reciben y saben y aceptan que fueron aceptados en Cristo, se les ha restaurado su comunión con Dios, y tenemos todas las cosas provistas del Padre a través de su Hijo. Amén. Por causa del Cristo podemos vivir de nuevo como hijos e hijas de Dios. Y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
Lo que pasa es que muchas veces no hemos redimido nuestro pensamiento y la mente empieza a acusarnos y empieza a decirnos tantas barbaridades, pero tenemos que aprender a callar nuestra mente, decirle: no, yo he sido redimido por la sangre del Cordero, yo merezco esa gracia, yo merezco, porque su sangre no fue en vano y una sola gota de su sangre tocó mi vida y me redimió hasta la eternidad. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, oh Jesús. Que conozcan a la iglesia, no. Que conozcan al Padre, no. Que conozcan a Jesús. Amén. 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 La gente no quiere saber de la iglesia. Amén. Porque piensan en estructuras, pero a nosotros se nos reveló que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia que va en camino a decirles a ellos que son perdonados, que son redimidos, que ya no están condenados, que solamente tienen que rendir su vida y a comenzar una vida nueva en el Señor. Por causa de Cristo podemos vivir de nuevo como hijos e hijas. Gloria al Señor. Con todos los derechos y privilegios. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que como hijo, el hijo tiene un derecho? Amén. Y también los hijos tenemos privilegios. Amén. Lo que pasa es que el mensaje de condenación que siempre nos transmitieron, siempre decían que no merecía, que no eras digno, que solamente... No, es que ¿quién rayos puede gobernar así, con esa mentalidad de... Qué bueno que el Señor tiene otro mensaje. El Señor quiere que nosotros gobernemos aquí en la tierra. Pero como en unos mensajes atrás que fue un año que dedicamos a eso de conquistarnos, ¿se acuerdan? Es el año de la conquista, pero conquistándonos a nosotros primero por dentro, ¿se acuerdan? Amén. Sí. Amén. Así que la oración es tanto un derecho como un ¿qué? Como un privilegio de nosotros, porque hemos sido redimidos, quien ahora tenemos una posición para entrar completamente en una comunión de amor con nuestro Padre Celestial y coincidir en que nosotros podemos decir: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también que se haga en la tierra. Y tú eres parte de esa oración. Tú sabes que tú eres parte de aquello de traer el cielo a la tierra, porque tú eres parte del mismo Jesucristo aquí gobernando aquí en la tierra. Amén. Gracias por ese amén. Amén. Parte del cuerpo. Esa oración de Jesús, que de Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, ya se está cumpliendo. Ya Dios depositó. Jesús dijo: yo me voy, pero le dejará el Espíritu Santo que estará con ustedes cuando todos los días de tu vida. Tú tienes al Señor por dentro y por consecuencia tú estás transmitiendo lo que el mismo Dios del cielo quiere tener en sintonía aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso le dijo: hay gente que está orando por una oportunidad. ¿Y a quién le va a enviar? No va a enviar algo así por osmosis. Te va a enviar a ti y te va a enviar a mí. Amén. En estos días recibí una llamada, yo no sé por qué, una joven que se fue y que vivía en el vecindario, muchos años lleva en Estados Unidos, pero de momento como que se le vino a la mente el nombre de Robert, y sabe que sus hijos están en problemas en Puerto Rico, y como que tuvo ahí una revelación, dijo: yo puedo llamar a Robert y yo sé que algo va a suceder. Y le dije: pues claro, cuenta conmigo. Amén.
La oración de mucha gente es que tu carita se le va a revelar a alguien para que te llame, porque tú eres una persona de influencia. Tú eres una persona que sabe cómo gobierna el Señor aquí en la tierra, porque tú eres parte de la solución de mucha gente, porque le vas a revelar el propósito y la asignación de Dios aquí en esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me dice, uno de mis hijos se llama Colo. Colo. Yo le dije, no se preocupe, que no se me va a olvidar el nombre. ¿Se acuerdan de Colo? Mi hermano, que lo asesinaron. Qué interesante es esta vida, ¿verdad que sí? Qué tremendo. ¿Cómo es el Señor? Tú y yo somos la oración contestada de mucha gente aquí. Amén. Amén. Y tú eres parte de esa solución. ¿Qué debo de hacer ahora? Hacer lo que Dios me mandó a hacer. Antes en mi comunidad era el que decía, no se junten con ese chamaquito, porque el que se junta con él termina perdido. Ahora el que estaba perdido, dicen, llamen a aquel que estaba perdido, porque él sabe cómo ayudar a aquellos que se están perdiendo. Amén. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. O sea, nuestra historia que nosotros vivimos quejándonos y siendo víctimas, esa historia Dios la redime y ahora Dios la usa para su gloria, para su bendición y para bendecir a otros. No te sigas quejando de lo que te pasó. Empieza a preguntarle al Señor, ¿para qué me sucedió esto? Y verás que tu marca será el diseño que Dios usará para bendecir a otros. O sea, por eso la Biblia dice que todo lo que aman al Señor, todo le obra para bien. Aquellos que hemos sido llamados para darle un fuerte aplauso al Señor. La voluntad de Dios es que cada persona pueda conocer que ha sido redimido. La voluntad de Dios es que cada persona sea y conozca que ha sido redimido y que gobierna en la tierra por medio del Espíritu de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Que la gente conozca el plan de redención. Por eso la Biblia que a nosotros se nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Amén. Ajá. Gracias, Señor. De que no éramos nada, no tenemos nada más que el ministerio de la reconciliación. Así que la vida y la salvación de una persona, a nosotros se nos da el privilegio de que de ser las personas que casemos a esa persona con Dios, Amén. de reconciliarle. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ese es tu ministerio y ese es mi ministerio, de servirle a este mundo para que conozcan que han sido redimidos. Amén. Santo Dios. El ministerio de la reconciliación. O sea, cuando un matrimonio se reconcilia, es que ya estaban unidos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Y cuál es tu ministerio? Es que ellos sepan que estuvieron unidos, pero hay alguien que vino y separó, que fue el pecado. Pero Jesús quiere que nosotros les revelemos a ellos que hay una reconciliación, que Él pagó el precio, que Él quitó la condena, que Él quitó el pecado, que Él venció la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Es por medio de nosotros, la generación humana, que Dios desea revelar su carácter. Póngase de pie en esta preciosa noche y bendiga
el nombre del Dios Todopoderoso, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos primicia de su criatura. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y con el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y con el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Por eso amamos al Señor, porque Él entregó su vida por nosotros. Y cuando todo el mundo nos había descalificado, Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él dio su vida. Y siempre hago esta pregunta. Dice, estamos muertos. ¿Cuándo un muerto puede responder? Los muertos no pueden hacer nada. No pudimos hacer nada. Salió de su voluntad y de su amor a entregar a su Hijo por nosotros. Eso es gracia. Por eso les invito a que vayan al canal de YouTube y puedan ver los mensajes del domingo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el enemigo venga a decirle que no puedes, que no tienes, que eres débil, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Gloria a Dios. Cuando somos cartas abiertas, cuando somos reales, no tenemos que aparentar nada, sino que somos vasos usados en la mano del Señor. Amén. Por eso yo amo al Señor, porque si alguien tenía pecado, usted puede mencionar cualquier pecado, cualquiera, sea grande o chiquito, y el pastor cometió todo tipo de pecado, y a él no le importó. Él llevó todos mis pecados y tus pecados a la cruz del Calvario. Y el acta de decretos que había en contra de nosotros los clavó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y allí se elevó, elevaron la cruz, porque es necesario, como Moisés fue levantado, así se ha levantado el Hijo del Hombre,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para los que miren a Él sean alumbrados, toda tiniebla tenga que huir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Reflexione y bendiga el nombre del Señor. Vamos, bendice el nombre del Señor. Dale gracias al Señor por su redención.